Responder a este llamado previo, vamos a dar conferencia de prensa del senador Ríos Peter y su servidor. Tres temas. Uno, el tema de los matrimonios igualitarios y la posición de la jerarquía eclesiástica. Dos, el tema de las posiciones públicas que ha asumido el presidente del PRI, Enrique Ochoa. Y tres, sobre el desempeño de la delegación mexicana y el papel de Alfredo Castillo, de los Juegos Olímpicos, quien encabeza la CONADE. Uno, el primer tema. Uno de los aspectos más relevantes de los gobiernos de izquierda y progresistas en la Ciudad de México y otras entidades federales consiste en permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Se trata de un derecho humano fundamental en ejercicio básico de una decisión personal. La existencia de los matrimonios entre personas del mismo sexo es posible en un Estado laico, garantizado por nuestra Constitución. De esta manera, el Estado tiene la obligación de proteger a la sociedad del dogmatismo religioso. Por supuesto que el Estado debe respetar también la libertad de creencias, porque se trata igualmente de un derecho fundamental. En este caso me refiero a las injerencias eclesiásticas en la determinación de lo que es bueno o de lo que es malo a su consideración de ellos. En el siglo XXI, la lucha por el Estado laico continúa en la defensa de las libertades, en el carácter de la educación que imparte el Estado y en la participación de la Iglesia en la política. A unos días de las elecciones del 5 de junio, Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional para permitir los matrimonios del mismo sexo. Se trata de reformar la ley para garantizar la libertad del individuo en la forma de construir su círculo social más cercano e importante para su desarrollo. El PRI perdió las elecciones del 5 de junio por las pésimas administraciones y por los malos desempeños de quienes encabezaban gobiernos estatales. No porque el presidente haya enviado esta iniciativa como lo presentan algunos portavoces de la jerarquía eclesiástica, incluso algunos sectores del mismo PRI, que en los hechos se han deslindado de la iniciativa y han decidido abandonarla. La propuesta de los matrimonios igualitarios debe mantenerse e impulsarse como una defensa del Estado laico y en el ejercicio de libertades del individuo. La jerarquía eclesiástica católica aprovecha la debilidad del gobierno federal, fijando posiciones evidentemente violatorias de la ley, con el propósito de someter a la autoridad civil a la visión conservadora de la misma cúpula católica. No se puede permitir que desde el púlpito se pontifique sobre temas de libertades y de derechos humanos. Llamamos a la Secretaría de Gobernación a que tenga una posición pública frente a lo dicho por la multicitada jerarquía eclesiástica. Su silencio no hace más que corroborar la debilidad de este gobierno. Su silencio no hace más que corroborar la debilidad de este gobierno.
Segundo tema. Los dirigentes de los partidos políticos, entre otras cosas, deben emocionar a su militancia y, si es posible, a ciertos sectores de la sociedad. Quienes empiezan su gestión deben poner en marcha una estrategia de arranque. La del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa, es mostrar a su partido como quien encabeza el combate a la corrupción. Nadie se lo cree. La opinión pública lo ve como una simulación. Si en verdad tuviera voluntad de combatir la corrupción, debería de presentar denuncias penales, ya lo dijimos. Debería presentar denuncias penales en contra de los gobernadores priistas acusados de corrupción: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, así como deslindarse de otros, como el caso del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Se trata de una farsa, de un montaje que nadie cree. Dice el presidente del PRI que se acabó el recreo para la oposición, que ahora sí el PRI va a contestar todos los señalamientos. Eso es deseable y correcto. Que lo haga, de verdad, que lo haga. Como debería hacerlo para hablar sobre la situación económica del país, la situación social y la situación política. La oposición no tiene recreos, tiene horarios de clases. Quien ha vivido en el recreo de los privilegios es la clase política priista, entre ellos el propio Enrique Ochoa. 3. Siguiente tema, sobre el olimpismo. Sobre el desempeño de la delegación olímpica mexicana en Río de Janeiro y el papel del titular de la CONADE, Alfredo Castillo Cervantes, consideramos que desafortunadamente tuvo que llegar la celebración de la Olimpiada para hacer un recuento de los abusos, hierros y conflictos que provocó. La llegada y el desempeño de Alfredo Castillo en el olimpismo mexicano provocó la confrontación que tuvo con las también poco transparentes federaciones deportivas. Con ellas, para ellas, se llevó al nivel del estancamiento, cancelándoles todo tipo de apoyos económicos, que hizo que deportistas que hoy están en Río de Janeiro tuvieran que resolver sus requerimientos con rifas y cooperaciones de familiares y amigos. El desempeño de Alfredo Castillo en la CONADE ha sido el de un ministerio público o el de un jefe policíaco, problemático, conflictivo, frívolo y arrogante, como lo ha sido siempre. Nosotros no queremos que Alfredo Castillo Cervantes comparezca. No, nosotros no queremos que Alfredo Castillo Cervantes comparezca. Queremos que lo destituyan. Queremos que lo destituyan. A las comparecencias a las cámaras solo vienen a mentir, a simular. Quien lo tiene que destituir es el presidente Enrique Peña Nieto, como una muestra que su gabinete ya no es un círculo de amigos como lo ha sido en 4 años. Y esto lo digo por la cercanía que sé que existe entre ambos. ¿Para qué lo citamos? ¿Que lo destituyan? ¿Qué? ¿Nada más para que venga a comportarse con la arrogancia
y la suficiencia y la prepotencia que le caracteriza? Cuando hablan de que Alfredo Castillo debe venir al Senado, yo diría que se debe venir, pero caminando desde Río de Janeiro. Que ya no le manden viáticos. Con su novia. Que se venga caminando. Que sude. Que sude la camiseta. Pero ¿qué hacer? Pero ¿qué hacer? Porque tal parece que si digo que no quiero que comparezca, queremos que no se reciban cuentas, que no tenga información. No. Lo que debemos hacer en las cámaras del Congreso mexicano es iniciar desde el arranque del periodo ordinario, en el siguiente mes de septiembre, la discusión y elaboración de una ley que contenga una política de Estado en materia olímpica y deportiva. Esa será la propuesta del PRD en esta materia del Senado de la República. Que se inicie una discusión para construir la política de Estado de México en materia deportiva y olímpica. Son los temas que compartimos con ustedes. ¿En materia deportiva de alto rendimiento? Sí, sí, olímpica. Si es olímpica, es de alto rendimiento. Es lo que queremos compartirles y si hubiera preguntas. Senador, con respecto a este último asunto, yo quisiera preguntarle si los presidentes de las federaciones, siendo ahora de acuerdo a algunas reformas coadyuvantes pues, en los asuntos o incluso sujetos obligados con respecto a la rendición de cuentas porque manejan a veces recursos públicos, también tendrían que estar sujetos a una profunda revisión y si en el caso de Alfredo Castillo, pues también tendría que ser sujeto de una revisión desde el punto de vista de la Contraloría Interna de la propia CONADE o de la Auditoría Superior de la Federación, no sé, para que se transparente en qué se gastaron los recursos en este periodo en el que estuvo él y también, pues que explique por qué no se apoyó a los deportistas, si bien no se le daba el dinero a las federaciones, por qué a los deportistas como tal no se les apoyó. Sobre todo a los boxeadores que tuvieron que andar boteando, hoy es uno de ellos el que gana una medalla y el señor Castillo levanta la mano como si fuera medalla de él, cuando no hizo absolutamente nada por ese muchacho. A ver, la CONADE es una institución de gobierno, forma parte de la estructura gubernamental, depende de la Secretaría, está sectorizada la Secretaría de la SEP, de Educación Pública. Las federaciones son asociaciones privadas. Los vicios del deporte están en el sector oficial y en el sector privado. Ahí están los vicios. Hay una mafia en el deporte mexicano, no solamente un manejo irregular en la CONADE, y nos referimos específicamente hoy a Alfredo Castillo, pero la CONADE ha estado mal manejada siempre. Pero también hay vicios y mafias en las federaciones. Pero eso se da porque en México no hay una política de Estado en materia deportiva y olímpica. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues sí, sin duda, pedirle cuentas a Alfredo Castillo y a la CONADE, pero tenemos que ir al fondo, tenemos que ir a las causas para construir una verdadera política de Estado. Y eso se puede hacer desde el Congreso y se puede hacer desde una ley o desde leyes, desde un marco jurídico. Por eso, más allá de que haya dicho el Partido Acción Nacional que va a promover un punto de acuerdo para que se cite a Alfredo Castillo, sí, yo no quiero que se lo cite, quiero que lo destituyan, que bajándose del avión le entreguen su oficio de destitución, ¿sí? Que actúe Enrique Peña Nieto con esa firmeza y no como el amigo de Alfredo Castillo, ¿sí? Y que se inicie en la Cámara, en las cámaras, si el gobierno no quiere, una discusión, hagamos una gran discusión sobre
una política de Estado en materia deportiva. Eso es lo que tenemos que hacer, y hablemos de los vicios y mafias de las federaciones, y hablemos de los vicios y mafias de la parte oficial del olimpismo mexicano. Por favor, Blanca Becerril. Yo le quiero preguntar, senador, sobre lo que sucedió este fin de semana en Puerto Vallarta, sobre el secuestro masivo, donde incluso pues ya se dice que presuntamente podría estar un hijo del Chapo involucrado en este secuestro masivo en Puerto Vallarta. Bueno, se trata de personas que fueron objeto de un secuestro. La confirmación de que son delincuentes no existe. Entonces tiene que ver también con una información y con un esclarecimiento de los hechos de parte de la autoridad. O sea, no puede ser que se salga diciendo son delincuentes y como tal, bueno, pues que los levanten y que los asesinen. No. Lo menos trascendente es que esté ahí un hijo del Chapo Guzmán, ¿sí? Lo que impacta a la sociedad es un hecho en el cual de manera pública, a la vista de todos, llegan grupos armados, fuertemente armados, y levantan a 6 personas, a 6 hombres, porque dejan, parece que a las mujeres, a 9 mujeres o una cosa así. Entonces, para mí es eso, en este momento, ¿sí? No caigamos en esa complacencia de que como se puede tratar de un asunto entre delincuentes, ya no hay que pedir nada. Que se esclarezcan esos hechos, porque lo que puede haber en Puerto Vallarta es ya la existencia, la operación abierta, pública, de grupos armados, ¿verdad? A la vista de todos se mueven en Puerto Vallarta grupos armados. ¿Y cuál es la situación? La posición que la policía tiene frente a estos hechos. El regreso de estos grupos. Adelante. Durante tanto tiempo tuvieron una enorme prevalencia en Jalisco y que ahora, pues con este gobierno estatal, un gobierno priista, pues regresan por sus fueros. Fue conocido durante décadas que en Jalisco era el lugar en donde habitaban las cabezas de los grupos criminales. Pareciera que ahora este tipo de eventos dejan clara que esa condición ha vuelto por sus fueros al estado de Jalisco. Félix Muñiz, por favor. Senador, buenas tardes. En el tema de las bodas gay, según el arzobispado dice que es por presiones externas. ¿Qué opinión te merece? Y si la Secretaría de Gobernación debería, en este llamado que tú le haces, de convocar un debate en donde participe la Iglesia y ahí expongan todas estas razones, o ya la debería de sancionar a la Iglesia por meterse en cosas de política. Ese sería un tema. El otro, ¿tú le regresarías a Ochoa que a ellos ya se les acabó el recreo entonces? En realidad ellos... Y finalmente, hoy veo una encuesta en donde el PRD aparece con el 6% de las preferencias y Mancera con el 7%. Ahí, ¿qué opinión te merece? Si propondrías una alianza, ¿qué futuro tienen ahí el PRD? Bien, primero el tema de la parte del debate sobre las bodas igualitarias. A ver, el tema de las bodas igualitarias, sin duda que es un debate, y sin duda que tiene que ser un debate bien conducido por la autoridad, no por la Iglesia. La Iglesia no conduce los debates en México sobre asuntos de formación de leyes. Claro que puede participar. Debe de reconocerse su participación en los temas en los que pueda opinar, ¿sí? Somos un Estado laico en donde la Iglesia tiene una participación específica, donde hay el reconocimiento de una libertad de credo, de culto, ¿sí? Y la Iglesia tiene esa circunstancia. ¿Le interesa participar en este debate? A ver, yo estaría de acuerdo en que participara, pero no que desde el púlpito, ¿sí? Desde el púlpito hiciera una manifestación casi de amenaza, porque lo que está aprovechando la jerarquía católica es la debilidad del Estado. Así ve
la Iglesia al Estado mexicano débil, y cuando lo ve débil, quiere aprovechar esta condición para recuperar el poder que en otrora tuvo. En otrora se decía que la Iglesia participaba de las definiciones más importantes del país, que eran consultados. Yo creo que ya dejaron de serlo. Y están aprovechando esta condición de debilidad del Estado para imponerle una condición. Yo no veo que los resultados electorales estén definidos por este tipo de propuestas como las que hizo Peña Nieto. La pérdida electoral, el bajón electoral, que no para, por cierto, no para el bajón electoral aún con Enrique Ochoa. Enrique Ochoa no ha detenido el bajón electoral del PRI. No se debe a la iniciativa presentada. No se debe. Es de verdad un acto de astucia de parte de la Iglesia de meterse hoy a presionar para recuperar el poder y el espacio perdido. Porque a la Iglesia sí le interesa el poder. Que le interesa el poder de Dios, no el poder del César también. Del César, de la autoridad civil. Entonces, yo es lo que veo. ¿Y a qué se refiere que hay presiones exteriores? No, bueno, eso es lo que han dicho, lo que dijo la Iglesia del gobierno. ¿Qué presiones exteriores? Hay una sociedad que se transforma permanentemente en México, una modernidad, una sociedad de derechos que todo el tiempo se están ampliando, están reclamando, ¿sí? Yo creo que la propuesta del presidente Peña fue muy audaz, desafortunadamente tardó muy poco tiempo esa audacia, esa posición liberal, progresista, y su PRI derrotado, lo sanciona, lo cuestiona, se deslinda, y eso no lo digo yo, lo dicen las actoras, legisladoras políticas del PRI. Hoy hay notas de eso, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay otra cosa más que una presión externa. Adelante. Yo quiero subrayar que es un asunto muy delicado, porque inmediatamente después de las elecciones fueron múltiples voces que evidenciaron una estrategia clara y puntual de parte del clero para querer capitalizar los resultados electorales. Y hay que decirlo, a esto también le ha hecho el juego el Partido Acción Nacional, de tal manera que la derecha se está alineando. La derecha lo que quiere es generar una condición de miedo frente a un gobierno cuya debilidad y excesivo uso del cálculo político, pues lo que pone es una condición de riesgo al Estado laico. Por eso es el llamado a la Secretaría de Gobernación a que tome cartas en el asunto, porque es clara y puntualmente una estrategia electoral. Si no, no entenderíamos las declaraciones en torno a los resultados de Aguascalientes, no entenderíamos el cierre de filas en el que el Partido Acción Nacional y muchos de sus voceros han formado parte de este planteamiento. Es una posición claramente identificada con miras hacia el 2018, pero es preocupante que el PRI en su, en su único interés, que son los procesos electorales, creo que el PRI y el gobierno han demostrado que es para lo único en lo que medianamente les interesa poner atención. En ese cálculo, en la relación con el clero, pues estén dejando que este avance sea preocupante para lo que constitucionalmente está establecido en el artículo 24. Otra pregunta tuya, Gallo, ¿cuál es? El asunto de Ochoa, que si tú ya les regresarías, que entonces ellos son los que... Ellos han vivido en un continuo recreo de privilegios, de beneficios, ¿sí? Afortunadamente, su escenario duró 6 años. El PRI ya se fue de Los Pinos. El PRI ya no va a ganar la siguiente elección, ¿sí? Es un asunto que creo todos ya tienen los elementos para poder reconocerlo, y entonces lo que no vemos en el PRI es una estrategia de arranque. La caída es estrepitosa, no se detiene, y vamos a ver el PRI pues en la tercera o cuarta fuerza política del país. Recuerden eso, ¿sí? Entonces creo que se equivoca Ochoa para decir que se acabó el niño Ochoa. No puede decir que se acabó el recreo para los niños de la oposición, no. Los niños del PRI siempre han estado en el recreo de los privilegios. Su torta de jamón nunca les ha faltado, su yogur, ¿sí? Digo,
Sus totis. La otra, Jaguar. Ah, sí, tú. No, yo creo que hay que tomarle la palabra a Ochoa. Ochoa no solamente dice que se acabó el recreo, sino que dice que va a estar contestándole a la oposición. Entonces arranquemos el día de hoy y diariamente le estaremos preguntando a Ochoa pues temas de diversa índole a nivel nacional. El primero, que me parece que es muy puntual, es ¿qué opina de nuestra posición que hemos tomado? Pues exigimos la renuncia del titular de la CONADE. Entonces, ojalá que hoy, que todavía tiene un enorme tiempo para contestarlos, es ¿qué opina de la exigencia que hacemos los senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de que tenga que ser expulsado, que se le pida la renuncia al titular de la CONADE? Y diariamente vamos a estar levantando una pregunta para ver qué nos responde. Fíjese que al respecto también de lo que dice Ríos Peter, él el viernes, algo así, o jueves, fijó una posición de que le pediría cuentas a Alfredo Castillo. Yo solamente le puse un Twitter y le dije al presidente del PRI, le digo que una cosa es ser partido en el poder, ¿verdad? Porque es el partido, y otra es gobierno en el poder. ¿El qué cuentas le va a pedir a Alfredo Castillo? Es parte de la simulación que quiere presentar, de esa mascarada que quiere presentar de combate a la corrupción. Por favor, que se vaya Alfredo Castillo, que regrese caminando de Río de Janeiro. ¿Y la otra encuesta? Sí, a ver, mira, efectivamente vemos unas encuestas que, por cierto, como todas las encuestas hoy, quienes no le favorecen cuestionan el método, el mecanismo y todo lo demás. Pero ahí está, es una referencia que se publicó en un diario y que otro portal de noticias llevó a cabo otra encuesta que coinciden inclusive mucho. 6 puntos el PRD, 7 puntos Mancera. Bueno, yo creo que esto es una realidad, pero lo importante es qué tuviera que hacer el partido para empezar a remontar esa condición. O sea, yo no me pongo a cuestionar a la encuesta, me pongo como una referencia, pero para poder sugerir qué se debiera hacer. Y lo que debiera hacer el partido es, yo creo que hay dos posiciones muy claras de por qué el partido tiene esa condición. Una, su cercanía con el gobierno. La visión que se tiene es de un partido cercano al gobierno. Por tanto, el partido tiene que deslindarse del gobierno de manera completa. Tiene que cancelar el diálogo político, el partido, estoy hablando del partido, ¿sí? Y tiene que actuar con mucha transparencia en todas sus acciones, porque también luego se le ve como un partido que tiene vicios de corrupción. Si nosotros podemos, si esta nueva dirección le quiere devolver al PRD la condición de partido de oposición, tiene que hacer cosas concretas, porque de lo contrario la gente ya no nos está viendo. El grupo parlamentario del PRD del Senado fue el más destacado en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, el que más sabía, el que construyó sus propuestas, el que las compartió. Tuvimos el comportamiento más destacado, y lo digo con mucho orgullo por ser el coordinador, el desempeño de Ríos Peter, de Suero Robledo, de varios, ¿sí? Y el conocimiento que se tuvo de cada detalle, de cada ley, de cada una de las 7 leyes, ¿sí? Pero no lo ve la sociedad, no lo ve, y no lo ve porque nos asume como un partido cercano al poder, y con vicios de esta naturaleza. Así es que yo de esas encuestas lo que veo es, no cuestiono su metodología, la veracidad de muchas cosas, solamente tomo la referencia de los resultados y me ocupo de pensar en qué debería hacerse sobre esos asuntos. Eso es Gallo. Berta, por favor. Muchas gracias. Senador,
Muy bien que se destituya a Castillo, pero los 2.800 millones, por ejemplo, que está ejerciendo la CONADE este año y que no alcanzó ni para informes, ni para viáticos, y menos para llevar a los médicos y asistentes técnicos de todos los es muy grave todo. O sea, La destitución no implica que no se determinen responsabilidades si las hubiera. O sea, la destitución significa, es una sanción pública, porque destituido él tiene que seguir rindiendo cuentas por el desempeño que tuvo, pero no dejar que esto se avieje. Va a llegar Alfredo Castillo y se va a poner a debatir con todos y va a poner una posición acrítica respecto a él mismo, ¿sí? Y va a culpar a todos los demás y va a decir que a las Olimpiadas no se va a ganar medallas, ¿verdad? Y muchas otras cosas va a decir, ¿verdad? ¿Sí? Qué bueno que ya no es Ministerio Público, porque es capaz de inventar una averiguación previa a hacer acusaciones, ¿sí? Entonces, de lo que se trata aquí es de determinar responsabilidades si las hubiera, si hubiera mal manejo de recursos, si los hubieron, pero nosotros, ¿para qué queremos que venga como una salida? ¡Que venga! Pues que venga, pero de rodillas, desde Río de Janeiro, ¿sí? Pero que lo destituyan. Al terminar las Olimpiadas, lo destituyan. Eso que debería de ocurrir. Señor, por otra parte, el PRI ya no considera, por lo menos ahí en Cámara de Diputados, ya no considera prioritario el tema de los matrimonios igualitarios, por un lado, y en el Senado tampoco lo contemplan, ni en su agenda, para... ¿Qué hacer? ¿No les está haciendo? Mira, hay que mantener el interés sobre esos asuntos. Un principio que hemos hablado el senador Ríos Peter y yo es mantener el interés de ese tema. Y aun cuando estoy seguro, sin saber el detalle, de que haya otras iniciativas iguales o parecidas, pues no descartaríamos presentarla aquí en el Senado. Porque hay que mantener el interés y el debate de ese asunto, ¿sí? No porque el PRI fue el presidente Peña el que presentó, el PRI puede abandonarla, ¿no? ¿Sí? Hay que mantener el interés en ese asunto para que esté permanentemente actualizado. Otras legislaciones locales están rebasando a la legislación federal, lo están resolviendo en los estados, lo están resolviendo, ¿sí? Entonces va a llegar el momento en que las legislaciones locales van a ir avanzando, como lo han estado haciendo. Parece que son 7 o 8 los que ya han avanzado en ese asunto, y la federación y el régimen constitucional va a estar atrasado en ese mismo tema. Angélica, por favor. Senador, en ese tema, en la mañana decía el senador Gil que haya o no haya reforma de esta iniciativa que mandó el presidente Peña, que los derechos de estas bodas igualitarias están salvaguardados por las resoluciones que ha emitido la Corte. Usted comparte esta opinión y también insiste un poco en esto. Entonces, el PRD, aun cuando no estuviera en la agenda del PRI el tema y no se haya dictaminado en Cámara, ¿podría reducirlo en el Senado en este periodo? Es un análisis que traemos. Cuando decimos que hay que mantener el interés en el asunto, de lo que estamos hablando es que podríamos presentar una iniciativa sobre este mismo asunto con los alcances en los que están contenidos en esa iniciativa del Ejecutivo. Efectivamente, las bodas igualitarias están, si no garantizadas, está reconocida su legalidad por diferentes resoluciones de la Corte. Pero si alguien tiene interés en llevar a cabo este acto jurídico, que es un matrimonio igualitario, y va a un estado donde no hay una legislación local, pues no lo puede hacer. ¿Se explicó? Entonces, hay que avanzar, porque se presenta 2 interesados a solicitar su boda en esta igualitaria en un estado que no tiene una legislación, con una resolución de la Corte, siempre y cuando se refiera a ellos. Y no, porque las resoluciones de la Corte no tienen una condición general. Entonces, no se trata de que esto vaya dándose a partir de golpes desde la Corte, sino se trata que haya una legislación
que lo reconozca. ¿Tiene que dependerá de que el PRD la presente o no? De la decisión que tomemos en la plenaria, lo vamos a plantear en ese sentido. Solamente creo que la respuesta del presidente del Senado es insuficiente. Obviamente él asume la posición que tiene su partido y la que comparte con el clero. El Partido Acción Nacional y el clero ya tienen una estrategia común respecto a este tema. Cuando él comenta esto, lo que le está diciendo a 120 millones de mexicanos y mexicanas es, en vez de que te ampare la ley a nivel nacional, pues chútate un juicio, págalo obviamente y espérate a ver que la Corte te ampare en lo individual. Entonces, son de esas salidas medio leguleyas que en realidad lo que dejan ver es una falta de compromiso respecto a los derechos humanos que, amparados por la Corte, debieran ser parte de la Constitución. Está muy bien dicho. Misael del Universal, por favor. Senador, ayer la CENTE amagaba por no regresar a clases el lunes para iniciar el ciclo escolar 2016-2017. El presidente de la República en la noche dice que no se podría usar la fuerza pública en este sentido, y hoy también el senador dice que es legítimo usar la fuerza pública en caso de que haya otro tipo de acciones por parte de la CENTE. ¿Qué opina acerca de esto? Bueno, nosotros nos pronunciamos en contra de que se obstruya el inicio del ciclo escolar. Primero, ¿quién mexicano puede plantear estar a favor de que no inicien las clases? Pero también nos pronunciamos para que el diálogo en este conflicto continúe y llegue hasta donde deba de llegar, incluyendo la revisión de la reforma educativa. Si la salida es la legislativa, acá están las cámaras para llegar hasta donde se tenga que llegar en materia legislativa. ¿Sí? Respecto al uso de la fuerza, nunca es deseable el uso de la fuerza, aunque sea legítimo. Nosotros aspiramos a una solución en donde se respete la ley, pero se haga de manera pacífica. Respeto de la ley es el reconocimiento de los derechos también, no solamente la parte coercitiva de la misma. Entonces, en este momento tan complicado, lo que deberíamos de pensar es en que pudieran resolverse las cosas a partir de la racionalidad. No más marchas, no más plantones, ¿sí? No obstruir el arranque del ciclo escolar, pero el reconocimiento que si se han violado derechos se restituyan. Si hay derechos humanos conculcados, que se restituyan a su plenitud, que el diálogo continúe. No me gusta que el titular del Ejecutivo ponga rigidez en su posición cuando dice que respecto de la reforma